Hola, bienvenidos a nuestro tiempo de reunión familiar. Queremos en este tiempo compartir lo que Dios quiere hablar a tu corazón, lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Queremos compartir un tiempo especial para estar juntos en la presencia de Dios. Sabemos que algunos de ustedes no nos pueden acompañar de manera presencial en nuestra casa, en nuestra sede, Senfol Centro. Y por eso seguimos transmitiendo las reuniones familiares para que tú no te pierdas la palabra que Dios está hablando a toda nuestra familia Senfol Centro. Hoy quiero invitarte a que juntos nos dispongamos a estar en la presencia de Dios, a que juntos podamos escuchar lo que Él tiene para nosotros, alabarle, adorarle y disfrutar de sus maravillas, de sus bendiciones y de su misericordia. Y quiero invitarte que vayamos al Evangelio de Mateo, capítulo 8. Otra vez están hablando de que estamos en el no sé cuánto, en el quinto pico de la pandemia, de que hay muchos virus y muchas cosas. También crisis, inflación, rumores de una cosa, rumores de otra cosa, mucha incertidumbre. Y a veces eso nos angustia, nos preocupa, inclusive puede que hasta nos toque y nos afecte. Pero me encanta ver que el Señor da siempre una luz de esperanza en su palabra y nos da respuesta para esos momentos difíciles. A veces nos preguntamos, ¿será que Dios quiere que yo pase por esto? ¿Será que Dios quiere que yo esté enfermo? ¿Será que Dios quiere que me falten las cosas? ¿Será que Dios quiere tanta prueba en mi vida? Y me impacta porque hubo un hombre que pudo preguntarle a Dios, Dios, ¿tú quieres que yo esté limpio? Dios, ¿tú quieres que yo esté sano? Y Dios le respondió. Y yo quiero que conforme a esto oremos hoy. Dice en Mateo 8, versículo del 1 en adelante, cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendiendo la mano, le tocó diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo, mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Luego se le aparece un centurión y dice que ese centurión postrado le pide que vaya y sane a su siervo que estaba muy mal. Y el Señor le dice, yo iré y le sanaré. Entonces el centurión le dice, no, tú no eres digno de que entres en mi casa. Solo di una palabra tuya y así será. Y dice que Jesús al escuchar esto dijo que ni aún en Israel había hallado tanta fe. Dios quiere sanar, Dios quiere proveer, Dios quiere ayudarnos en medio de las dificultades. Dios quiere darnos la salida. Ese es el Dios que tenemos. Y a veces las pruebas y las situaciones nos hacen dudar del carácter de Dios, de que Dios es bueno para con sus hijos. Y yo quiero invitarte a que conforme a esta porción de la Biblia le oremos al Señor, pidiéndole al Señor que nos limpie, que nos sane, que nos ayude en medio de lo que estamos viviendo. Es más, si tú tienes un familiar enfermo, como el centurión lo hizo, que tú le digas al Señor, Señor, solo di una palabra y mi familiar puede ser sano. Que podamos orar juntos y decirle al Señor, Padre, gracias porque nosotros confiamos en lo que dice tu palabra, en que tú eres un Dios bueno, un Dios misericordioso, un Dios que ama, un Dios de vida y no de muerte. Y hoy nosotros proclamamos a ti en medio de las circunstancias que estamos viviendo, en medio de la incertidumbre, en medio de la inflación, en medio de todo, Señor, de todo, y aún las circunstancias particulares que cada uno de tus hijos y de tus hijas están viviendo, tal vez luchas a nivel familiar, luchas con sus hijos, luchas a nivel matrimonial, tal vez luchas en su trabajo.
Hoy venimos a ti, como se acercó ese paralítico, clamándote y diciéndote: Señor, si tú quieres, sáname, si tú quieres, límpiame. Y tú le respondiste: yo quiero, sé limpio. O como lo hizo ese centurión que se postró y te dijo: Señor, mi siervo está enfermo en casa, puedes ir a sanarlo. Y después dijo: no es necesario que vaya, solo di una palabra y será sano mi siervo. Y nosotros hoy venimos delante de ti y te decimos: solo di una palabra y será sano ese familiar, Señor, si tú lo quieres. Y tú quieres, Señor, porque tu corazón es así. Tu corazón es bueno, es amoroso. Tu corazón está con tus hijos. Y hoy clamamos delante de ti diciéndote: Señor, límpianos. Límpianos de nuestras maldades. Límpianos de las enfermedades. Límpianos, Señor, de las discusiones y disensiones que tenemos en nuestras casas. Límpianos, sánanos y trae esperanza a nuestro corazón. Gracias, Dios, porque tú eres ese Dios todopoderoso. Y hoy clamamos a ti, a ese Dios amoroso, a ese Dios poderoso, y que juntos podamos adorar al Señor en este tiempo. Creo en ti, creo en todo lo que haces, creo en lo que has hecho en mí. Llegaste y me rescataste. Creo en ti, aunque el sol se apagara, yo sé que tú eres mi luz. Sobre mí están tus alas, eres quien me da la fuerza y ha creído siempre en mí. Aunque el mundo se acabara, con todo yo diré: yo creo en tu palabra, creo que tú me levantarás, yo creo en tus promesas, creo que tú me levantarás, Creo en ti, creo en todo lo que haces, creo en lo que has hecho en mí. Llegaste y me rescataste. Creo en ti, aunque el sol se apagara, yo sé que tú eres mi luz. Sobre mí están tus alas, eres quien me da la fuerza y ha creído siempre en mí. Aunque el mundo se acabara, con todo yo diré: yo creo en tu palabra, creo que tú me levantarás, yo creo en tus promesas, creo que
al que adoramos, a un Dios que es poderoso, grande en misericordia, a un Dios magnífico, y que podamos seguir exaltando a nuestro Dios, porque dice la palabra de Dios que los cielos cuentan la gloria de Dios, y que podamos declarar que Él es ese Dios que se levanta encima de todo, ese Dios poderoso, ese Dios que ha hecho los cielos y la tierra, que con su mano extendió los cielos como una cortina, y que en su mano pueden estar todas las aguas de la tierra. Ese es el Dios al que exaltamos en este día. Vamos juntos a alabar a nuestro Dios.
maravilloso, Señor, poder alabarte, estar en tu presencia. Es maravilloso, Señor, poder congregarnos juntos en tu nombre. Y hoy queremos delante de ti presentar nuestras vasijas, nuestras vidas, nuestros recursos, Señor. Presenta delante del Señor todo lo que tú tienes, presenta tu familia, presenta tus talentos, tus dones a Él. Y dile, Señor, gracias, gracias porque tú eres el que me lo ha dado todo. Tú eres el que me provee. Gracias, Señor, por estos nuevos emprendimientos, por esas nuevas opciones que tú has abierto, Señor. Hay personas que tienen un nuevo trabajo. Preséntaselo al Señor. Dile, gracias, Dios, por este nuevo empleo, por esta nueva oportunidad. Yo te la presento delante de ti. Yo te presento todo lo nuevo, todas las oportunidades nuevas que estás teniendo, preséntalas. Y dale gracias al Señor. Preséntate delante de Él como un hijo o una hija agradecida. Gracias, Padre, porque reconocemos que todo lo que tenemos es tuyo, que todo lo que tenemos tú nos lo has entregado, Señor, y por eso te alabamos, te exaltamos y te damos gracias. Delante de ti la palabra que hoy nos vas a dar, que hoy nos vas a compartir, Señor. Llena los labios de nuestra líder Manuela, bendice su vida y que tú seas hablando y tocando lo profundo de nuestro corazón en este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Hola a todos, espero que estén muy bien. Felices de poder compartir esta palabra con ustedes, de poder compartir lo que el Señor con anterioridad ha hablado a mi corazón, me ha movilizado, me ha llevado a tomar decisiones y hoy poderlos acompañar en este tiempo. Bueno, les quiero contar una historia antes de comenzar y es que oraba mucho por eso y el Señor me recordaba y aquí sale el título de este tiempo, de esta prédica. Pero les quiero contar que hace aproximadamente 2 meses, ¿sí? La llanta de mi moto comienza a tener como una anormalidad. Resulta que le sale un chichón a esta llanta de la moto. Yo la verdad manejo moto, conduzco moto hace muchísimo tiempo, pero no es que sepa de mucho de motos. Y resulta que estaba manejando y la moto comenzaba a brincar, a brincar. Yo decía, ay, pero ¿qué pasa? Pues resulta que a la llanta de adelante le había salido un chichón enorme, pero yo no pensé que fuera tan importante prestarle atención a eso. Obviamente era algo diferente, algo que normalmente no debería suceder, pero no era capaz, o sea, no dimensionaba el riesgo que eso tenía para mi vida y para la moto y para muchas personas. La verdad es que seguí manejando la moto normal, pero llega un momento donde mi cuñada me pide la moto prestada y me dice, Manuela, préstame la moto, porfa. Y yo le digo, claro que sí. Y resulta que mi hermano estaba allí, ella es la novia de mi hermano, y él le dice, espérate, ¿tú te vas a subir a esa moto? ¿Cómo así? Resulta que nos asomamos y el chichón estaba mucho más grande y yo veía, ay, ¿qué es eso? Y yo decía, wow. Él me decía, Manu, ¿cómo es posible? ¿Qué es eso? Cuida tu moto, cuida esto, no te montas en la moto, le dice a su novia, ¿qué es eso? Eso es demasiado peligroso. Y yo le decía, pero peligroso, ¿por qué? En mi ignorancia, él decía, porque cualquier cosa puede hacer estallar esa llanta y bueno, se pueden caer, te puedes hacer daño, puedes hacerle daño a otros. Yo decía, no es para tanto. Resulta que un día yo dije, bueno, vamos a cambiar la moto, porque vamos a cambiar la llanta de la moto porque eso puede ser algo dañino. Y le pido a mi hermana, me parece muy importante esto que te voy a contar, y es, le pido a mi hermana que me acompañe. Digo, acompáñame a cambiar la llanta, acompáñame. Y ella muy hermosa me acompaña a cambiar la llanta, pero ella dudosa. Ella dice, Manu, y cuando se iba a subir a mi moto, ve ese chichón y dice, Manu, qué peligro, o sea, ¿qué es eso tan horrible? Qué peligro. Tú sabes lo que puede pasar donde esa llanta, y lo mismo que mi hermano me había dicho, yo, ¿en serio es tan peligroso? Y yo lo estaba hasta dudando de que ella me acompañara. Yo decía, bueno, voy sola y si me caigo sola, pero con ella, qué miedo, apenas le haga daño, no. Y yo ya iba a arrancar sola y ella me dice, no, pero ¿sabes algo? Órale a Dios que Él a ti te protege mucho y no nos va a pasar nada. Y llega y se me monta en la moto y yo dije,
¿qué acaba de suceder? O sea, qué responsabilidad. Y fue muy teso porque yo en todo el camino yo le decía, Señor, guárdanos, guárdanos, por favor. Y cuando llegamos a cambiar la llanta de la moto, el señor que nos atiende, yo dije, ay, bueno, vamos a cambiar la llanta de la moto, y él, asustadísimo, me vuelve a decir lo mismo, ¿cómo es posible? Me dice, me estalló un día una llanta, eso es horrible, peligroso. Y yo decía, yo cómo dejé montar a mi hermana en esta llanta, en esta moto. Y es muy teso porque devolviéndonos para la casa, ya después de todo esto, el Señor me hacía una pregunta que hoy te quiero hacer a ti, y es, ¿qué estás haciendo con tu fe? Dios te ha permitido ir a otros, te ha permitido influenciar a otros, te ha permitido impactar la vida de otros, y la verdad es que esas personas conocen que tú sigues a Jesús, que tú has entregado tu vida a Dios. Y la pregunta es, ¿qué has hecho y qué estás haciendo con la fe que Dios te ha dado, con la fe que tú estás profesando de Dios? Y es muy teso porque, porque sin darnos cuenta podemos causar un impacto positivo como un impacto negativo a la vida de los otros a causa de las acciones y decisiones que nosotros tomamos. Es muy teso esto porque aquí el Señor me confrontaba y me decía, era necesario esperar hasta tanto para poder ir a cambiar la llanta, era necesario que tu hermana te acompañara, era necesario que tú te montaras en la moto, no había otra forma. ¿Por qué te expusiste de esa forma? ¿Por qué expusiste a otro? Y yo le decía al Señor, pero dame un punto, ¿cierto? O sea, mira que ella ha visto mi fe, ella ha visto mi fe y ella se montó en esa moto solo porque sabía que tú me ibas a escuchar, solo porque tú no nos ibas a dejar avergonzar, solo porque tú eres misericordioso. Ella conoce al Dios al que yo sigo, al que yo profeso. Mira, dame un punto. Y la verdad es que de eso no se trataba, sino de que hay decisiones que nosotros tomamos, hay cosas que nosotros escuchamos y adoptamos en nuestras vidas que están haciendo que muchos se acerquen a Cristo, que muchos vayan a Dios, pero hay otras cosas que están haciendo que muchos se alejen de Dios. Yo les quiero invitar a que vayamos a 2 Corintios 11:3 y dice lo siguiente. Dice, acá Pablo estaba haciendo defensa de su fe. Resulta que Pablo estaba hablándole a la iglesia y a la gente de Corintio. Resulta que él llega, ustedes han sabido que Pablo iba de lugar a lugar a hablar del amor de Dios y a hablar de la fe en Cristo Jesús. Pero resulta que cuando llegó a Corintios se dio cuenta de que había no solamente uno, ni dos, ni tres, ni cuatro dioses, sino un montón de dioses, donde la gente se rendía a ellos, donde la gente profesaba su fe a ellos. Y Pablo dice, esa gente está equivocada, deben de conocer a Jesús. Y resulta que él comienza a trabajar en tiendas de campaña, él tenía su trabajo normalmente y hablaba a las personas de Dios. Pero resulta que él llega y les comparte de Cristo y él feliz porque había recibido el amor de Dios. Y llega un momento donde él vuelve al mismo lugar, vuelve a las mismas personas y se da cuenta que su fe se había distorsionado, su fe se había tergiversado, su fe estaba totalmente desligada a lo que Dios le había mostrado a ellos. Y pasa en este versículo, en Reina Valera dice, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibiste otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleraráis. En NTV, Nueva Traducción Viviente, dice de esta manera el mismo versículo, pero temo que de alguna manera su pura y completa devoción a Cristo se corrompa. Aquí Pablo le estaba diciendo algo muy especial y le estaba diciendo
yo tengo temor, yo vengo a compartirles del verdadero amor de Jesús y ustedes van y buscan otros dioses y temo que ustedes han sido engañados. Yo ya les había enseñado algo y su corazón se ha tergiversado, su fe se ha tergiversado, su corazón se ha alejado de la verdad. Y dice, tal como Eva fue engañada por la astucia de la serpiente. Ustedes soportan de buena gana todo lo que cualquiera les dice. Aquí les estaba diciendo Pablo, les están enseñando otras doctrinas, otras enseñanzas, y ustedes de buena gana, como si fuera algo de lo común, lo están aceptando. Y aquí dice, aún así, aún si les predican a un Jesús diferente del que nosotros predicamos, o a un espíritu diferente del que ustedes recibieron, o un evangelio diferente del que creyeron. Pablo aquí les está diciendo algo muy especial. Y es algo que Dios nos está diciendo hoy en el día de hoy. Y es que independientemente de la situación y el contexto, nosotros tenemos un llamado si es aferrarnos a la fe en Cristo Jesús. Y es muy teso porque lo que nos está llevando a tomar malas decisiones en nuestra vida, en nuestras situaciones, en el dolor o la frustración o incluso la felicidad, ha sido que hemos estado escuchando la verdad de un Dios que la palabra de Dios nos lo revela. Que un Jesús que ha sido enseñado por el mundo, han sido enseñado por otros, pero no ha sido enseñado en Cristo Jesús, en la palabra verdadera. Y hoy Dios nos está haciendo un llamado muy especial. Y es a que tú y yo podamos volver a lo real, dejar el engaño como le dice aquí en el versículo, como la serpiente, como Satanás engañó a Eva, así hemos estado siendo engañados nosotros. Y creemos fielmente que estamos arraigados a la verdad. Pero ¿tú estás arraigado a la verdad? ¿Tú estás conociendo al Jesús verdadero o tú estás conociendo al Jesús que el mundo está profesando hoy en día? Y me parece muy teso porque aprendí algo y se los quiero enseñar. Y es sobre diferentes tipos de Jesús que el mundo está enseñando en el día de hoy. Sobre diferentes tipos de fe, de cómo vivir la fe en Cristo. Una fe tranquila, una fe sin sacrificio, una fe relajada, una fe. Porque la gente, el mundo nos está enseñando que hay diferentes tipos de Jesús para los diferentes contextos que tú vivas. Pero la verdad es que la palabra de Dios nos enseña sobre un único Jesús, fiel, verdadero, sin mancha, sin sombra de variación, que no cambia su verdad, sus principios, su realidad, independientemente del contexto en que podamos estar expuestos. Y hemos llegado a alejarnos de la verdad por creer en un Jesús totalmente diferente. Vamos a conocer dos tipos de Jesús que aprendía y me parecía muy especial lo que me enseñaban. Y el primer tipo de Jesús es el Jesús que simplemente hace milagros. Nosotros hemos creído que Jesús está para hacernos únicamente milagros, para saciar lo que necesitamos, cómo lo necesitamos, de la manera en lo que necesitamos. La pregunta para ti es, ¿qué pasa cuando Jesús no cumple tus expectativas o tus necesidades? Y para eso vamos a ir a Lucas 23, del 8 al 11. Vamos a ver un contexto donde Jesús anhelaba que hiciera milagros. Y dice lo siguiente, en el versículo 8 dice, Herodes, que era el gobernador de Judea en ese momento, fue el que mandó a matar a Juan el Bautista, ¿cierto? A decapitar a Juan el Bautista. Dice, viendo a Jesús se alegró mucho, porque hacía tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él y esperaba verle hacer alguna señal. Y le hacían muchas preguntas, pero él nada le respondió. Y estaban los principales sacerdotes y los escribas acusándole con gran vehemencia. En el 11 dice, entonces Herodes con sus soldados le menospreció y escarneció, vistiéndole de una ropa espléndida, y volvió a enviarle
a Pilato. Aquí estaba sucediendo algo muy importante y es que Jesús estaba siendo acusado, ¿cierto? Por lo que él decía que quién era. Él estaba diciendo que él era el Mesías. Y no solamente estaba diciendo, sino que estaba haciendo muchas señales y prodigios y la gente le seguía. Pero habían otras personas que lo estaban acusando de falso profeta. Y en ese momento lo iban a sentenciar para crucificarle o dejarle libre. Y resulta que Herodes estaba escuchando mucho acerca de Jesús. Y realmente Jesús era muy reconocido en ese entonces y Herodes dice, vengan, tráiganme a ese Jesús que está haciendo milagros, del que la gente habla, porque yo también quiero mi milagro, yo también quiero saber el que es capaz de hacer por mí. Y resulta que aquí dice en el versículo 8, dice, viéndole a Jesús, se alegró mucho. La verdad es que si nos quedamos con el texto tal cual está, decimos, ay, Herodes realmente quería a Jesús, se alegró de haber visto a Jesús. Pero dice, porque hacía tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él y esperaba verle hacer alguna señal. Eso es muy importante. ¿Cuántas personas tú no has invitado a la iglesia? ¿Cuántas personas, incluso compañeros de trabajo, compañeros de estudio, amigos de la vida, se han acercado a ti y te han dicho, ven Manuela, ven Diego, ven tú, llévame donde tú estás yendo? Porque yo anhelo conocer a Jesús. Yo anhelo conocer y ver lo que Él es capaz de hacer en mi vida. Yo quiero ir. Y la gente va a la iglesia, la gente se reúne, la gente se sienta a escuchar y a ver lo que Jesús tiene para nosotros, para ellos. Porque hay mucha gente que habla de Él, ¿cierto? Pero pasa algo y es que dice, y le hacía muchas preguntas, era Herodes, pero él nada le respondió. Y esperaban los principales sacerdotes y escribas acusándole con gran vehemencia. Aquí Herodes se presentó delante de Jesús y le dijo, venga, vea, ¿sabe qué? Yo hace mucho tiempo he escuchado de usted, por favor hágame el milagrito. Hágame el milagrito. ¿Usted qué sabe hacer? Hágame lo que sabe y lo que ha hecho en otros. Y me parece súper teso porque aquí dice que Jesús no hizo ninguna señal, ningún milagro. ¿Cuál es tu actitud y cuál es la actitud de tus amigos, de tus conocidos en el momento en que Jesús se acerca a ellos? Ellos están deseosos, así como Herodes, de verle, de conocerle, de saber, porque han visto cómo ha transformado tu vida, cómo ha transformado la vida de otros. Reconocen que hay poder en Él. Y se acercan y dicen, ven, llévame a la iglesia y te sientas y comienza a conocer a Jesús. Y le dice como Herodes, esas personas, o no sé si te ha pasado, en algún momento a mí me pasó, y yo le decía, Señor, hazme el milagro, muévete en mi vida. Pero llega un momento donde Jesús simplemente no hizo nada. ¿Qué hacen esas personas? No sé si has conocido a esas personas que van con esa intención y 2, 3, 4 reuniones y simplemente Jesús no hizo nada de lo que ellos estaban esperando y simplemente se van. Se van y dicen, este Jesús para mí no aplica. Este Jesús para mí no es, tal vez para ti, pero a mí no me funcionó. Y llegan y se van. En el versículo 11 del mismo capítulo dice, entonces Herodes con sus soldados le menospreció, escarneció vistiéndole de una ropa espléndida y volvió a enviarle a Pilato. Menosprecio, guárdalo ahí, en tu mente y en tu corazón. Menosprecio es lo que nosotros hacemos y le mostramos a Jesús cuando Él no hace los milagros que nosotros queremos hacer, que nosotros queremos recibir. Cuando no recibimos la beca, cuando no recibimos el aumento, cuando no recibimos lo sobrenatural que solamente tal vez Él puede hacer en nuestra vida en ese momento. Y no lo hace, no porque Él no tenga el poder. La verdad es que Herodes aquí tenía una actitud no de conocer el corazón de Dios. Es muy teso porque aquí Herodes estaba parado frente al Mesías, frente al Salvador, frente a quien podía saciar toda la necesidad de su corazón, frente al quien había creado el cielo y la tierra, frente al que le podía dar todas las respuestas acerca de su vida, todo lo podía hacer con él. Y él solo se enfocó en su milagro.
Y es muy teso porque en ocasiones nos pasa lo mismo a nosotros. Estamos frente al Señor de señores, Rey de reyes, y simplemente nos enfocamos en el milagro. Y cuando Jesús no lo hace, hay tristeza en nuestro corazón. Cuando Jesús no lo hace, simplemente decimos, a mí no me cumple milagros. Ese no es el Jesús que yo creí que conocería. Ese no es el Jesús que yo creo que podía salvarme. Pero la verdad es que, iglesia, el mundo nos ha vendido un Jesús únicamente de milagros, que cuando no hace milagros, según el mundo, no sirve y nosotros le menospreciamos. La verdad es que hemos basado nuestra fe en los milagros y señales que Jesús puede hacer en nuestras vidas. Y hoy Dios, iglesia, quiere decirte, Jesús no es únicamente los milagros que tú deseas que haga. Él es mucho más que eso. Y ese es el primer Jesús del que quería hablarles hoy, el Jesús de los milagros. Pero aparte de eso tenemos un segundo Jesús, y es ese segundo Jesús que sacia, que da de comer. El Jesús panadero, ¿cierto? ¿Qué hace un panadero? Un panadero cocina delicioso, hace unos panes espléndidos, pero aparte de eso, da de comer, sacia el hambre. Y la verdad es que tú y yo tenemos una hambre espiritual, una hambre física, una hambre clara por conocer el amor de Dios. Pero pasa que en Juan 6:22 nos enseñan algo. Y es cuando Jesús multiplicó, cuando Jesús sació el hambre física de las personas que estaban allí. Y no solamente eso, sino que Jesús exhorta a estas personas por la intención que hay en su corazón. ¿Tú con qué intención hoy estás buscando a Jesús? En Juan 6:22 dice lo siguiente. Al día siguiente, la gente que estaba al otro lado del mar, eso es importante, estaba al otro lado del mar, vio que no había habido allí más que una sola barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que estos se habían ido solos. Pero otras barcas habían arribado a Tiberia, junto al lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracias al Señor. Cuando vio, pues, la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Si lo dejamos hasta ahí, podemos decir, así debe de ser nuestra fe. Una fe que si no encuentra a Jesús, va y lo busca, ¿cierto? Una fe que te lleva a cruzar el mar en una barca buscando la presencia de Dios, la presencia de Jesús. Y en el 25 dice, y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo, wow, te vas a sorprender. De cierto os digo que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comiste el pan y os saciaste. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque éste señaló Dios el Padre. Aquí estamos viendo una historia bien importante y es que aquí Jesús había dado pan para comer, para saciar su hambre física a las personas que estaban allí. Y en un momento Jesús se desapareció. ¿Qué se hizo Jesús? Y la verdad es que la gente comienza a buscarlo y se dan cuenta de que está al otro lado. Y la gente es capaz, coge la barca, se monta en la barca y comienzan a remar para llegar a Jesús. Y como se los dije anteriormente, podemos quedarnos con eso y decimos, wow, así debe ser mi fe. Pero la verdad es que Jesús conocía la intención del corazón de estas personas. Y se acerca a ellas y les dice, tú no me estás buscando aquí porque realmente quieras estar conmigo. Tú me estás buscando es porque estás detrás de la comida que yo puedo darte. Tú estás detrás de lo que yo pueda hacerte, darte. Tú no estás buscando mi presencia. Y la verdad es que el mundo, la gente, muchas veces hemos creído y Satanás nos ha metido ese chip de que Jesús es el que nos tiene que dar, es el que nos debe de alimentar,
el que nos debe de proveer, el que nos debe. Y la verdad es que nosotros en ocasiones comenzamos a buscar a Jesús y a ir a ese Jesús que simplemente sacia nuestra alma, sacia nuestro corazón, sacia realmente lo que necesitamos. Pero ¿qué pasa cuando Jesús, como lo vimos en la historia anterior, no provee lo que tal vez tú quieres o crees necesitar? ¿Cuál es tu actitud? Vas y buscas a Jesús, pero realmente porque sabes que en Él hay vida eterna, que Él es el pan de vida, que Él es la vid verdadera. O simplemente, Jesús, yo te sigo, pero dame lo que necesito. Y cuando deja de dar Jesús, deja de proveer, nuestro corazón comienza a apartarse de Él. Iglesia, ese es el llamado que nosotros tenemos en el día de hoy. Y es a derribar lo falso. Que como cuando Pablo llegó a Corintio dijo, ustedes están aprendiendo de un Jesús que no es verdadero. Ese no es el Jesús al que yo les prediqué. Ese no es el Jesús que está en la palabra. Ese no es el Jesús que me fue revelado. Ese es el Jesús que muchos han predicado, que el mundo está exponiendo, pero no es el que dice la palabra de Dios. ¿Qué estás haciendo con tu fe? Y eso es una pregunta muy certera que hoy nos tenemos que hacer. ¿Saben por qué? Porque depende al Jesús al que tú sigas. Esa es la fe que vas a mostrar a otros. Y a ese Jesús vas a conducir a otros. Si tú estás creyendo en el Jesús que el mundo está modelando, el que da, el que provee, el que hace milagros, y si no nos sirve, entonces ahí es donde tú estás llevando a tu familia, a tus amigos, es donde tú estás yendo. Y la verdad es que ese no es el Jesús verdadero. Ese es el Jesús que Satanás quiere que nosotros nos enfoquemos para perder de vista al verdadero Jesús. Y nosotros hoy tenemos un llamado especial en Juan 5. En Juan 5:39 dice lo siguiente. ¿Tú cómo estás conociendo a Jesús verdadero? ¿Tú cómo estás conociendo a ese Jesús que no cambia, que tiene mucho más que darte aparte de milagros y pan? Juan 5:39 dice, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Me ha pasado en muchas ocasiones donde personas me han dicho y se me han acercado y me dicen, yo tomé esta decisión en mi vida y es una decisión totalmente opuesta a la verdad de Dios. Y yo le digo, pero tú, ¿por qué tomaste esta decisión? Y estas personas me dicen, porque Él la toma. Porque Él es el que conoce a Jesús desde mucho tiempo. Él, porque la toma, entonces yo también la puedo tomar. Y comienzan a basar sus decisiones y sus principios bajo el testimonio de mucha gente. Y ahí es donde comenzamos a ver diferentes tipos de Jesús. El tipo de el Jesús de el Jesús de aquello, cuando tenemos un único Jesús verdadero. Y en la palabra acabamos de leer que la palabra es la que da testimonio de Cristo Jesús. La palabra es donde vamos a encontrarnos cara a cara con Jesús y vamos a poder entender su hermosura, entender su corazón, entender su voluntad y poder decir, cuando yo realmente conozco lo verdadero, reconozco inmediatamente lo falso. Tal vez en ese momento tú puedes decir, Manuela, se me dificulta reconocer el tipo y los diferentes y los otros Jesús, como lo decía Pablo, de los que el mundo me está hablando. Yo pensé que estaba bien, yo creo que estoy bien. Pero solamente exponiéndote a la verdad podrás darte cuenta de lo falso que hay a tu alrededor. Y solo hay una forma de conocer a el verdadero Jesús y está en la palabra de Dios. Yo, para culminar, te quiero invitar a que vayamos a Hechos 27, del 10 en adelante. Y que mientras nosotros leemos esta verdad,
tú puedas ir meditando. ¿Qué estás haciendo con tu fe? ¿Estás siguiendo las conclusiones del mundo acerca de Jesús? ¿O estás llevando a otros a estas conclusiones? ¿O estás llevando a otros al verdadero Jesús? Porque como me sucedió a mí en ese momento donde yo dije, hermana, súbete a mi moto, ella confió en la fe que yo tenía, que había visto manifestarse en mi vida. Y la verdad es que en ocasiones muchas personas se nos suben a nuestra moto, a nuestra vida, a nuestro ejemplo, a lo que estamos haciendo y omitimos la responsabilidad que tenemos. En Hechos 27, del 10 en adelante, dice lo siguiente. Señores, veo que nuestro viaje va a ser desastroso y que va a causar mucho perjuicio, tanto para el barco y su carga como para nuestras propias vidas. Poco después se nos vino encima un viento huracanado llamado nordeste que venía desde la isla. Llevábamos ya mucho tiempo sin comer, así que Pablo se puso en medio de todos y dijo, señores, debían haber seguido mi consejo y no haber zarpado de Creta. Así que habían ahorrado ese perjuicio y esta pérdida. Pero ahora los exhorto a cobrar ánimo, porque ninguno de ustedes perderá la vida, solo se perderá el barco. Anoche me apareció un ángel del Dios a quien pertenezco y a quien sirvo, y me dijo, no tengas miedo, Pablo, tienes que comparecer ante el emperador, y Dios ha concedido la vida de todos de los que navegan contigo. Así que ánimo, señores, confío en Dios, que sucederá tal cual me dijo, sin embargo, tenemos que encallar en alguna isla. Les voy a contextualizar de lo que acaba de suceder en estos versículos. Resulta que Pablo, en el capítulo anterior, había recibido un llamado de parte de Dios para ir a Roma. Y resulta que en este momento él está encarcelado y comienza a preguntar, bueno, ¿y cómo vamos a llegar a Roma? Y entonces Dios lo manda a Roma a través de una embarcación de puros prisioneros. Y lo lleva y comienza la embarcación y él dice, como había tenido viajes anteriores, él comienza a ver la situación como el viento y la marea y dice, no deberíamos de irnos ahora porque va a haber una tempestad muy grande y no deberíamos de irnos. Pero resulta que el capitán, que realmente tenía buena relación con Pablo, se presenta aquí y le dice, vamos a hacerlo, de una vez nos vamos. El objetivo de Pablo era Roma. El objetivo de Pablo era Roma porque Dios le había dado un llamado tan claro y es vamos a ir a compartir las buenas nuevas en Roma. Pero resulta que más adelante comienza la tempestad y comienza la tempestad tan grande que había dicho Pablo que iba a suceder. Y resulta que la gente comienza a tribularse, comienza a decir nos vamos a morir y comienza la angustia y comienza la frustración por no haber tomado la decisión de quedarse y comienzan miles de pensamientos a pasar en la cabeza y en la mente de esas personas que estaban allí, incluso de Pablo. Pablo dice, fue madre, ¿qué es esta tempestad? Y comienza a clamar a Dios y Dios le da una revelación y le dice, tranquilo hijo, o sea, tranquilo Pablo, acá solamente se va a perder el barco, pero todos los que están contigo van a estar a salvo, vas a llegar a tu propósito, al propósito que yo te dije. Pero resulta que la tempestad cada vez se vuelve más y más y más fuerte y comienza la tempestad y la tribulación comienza a ser más fuerte y ellos comienzan, como el barco estaba tan pesado, comienzan a quitar cosas del barco, a echar cosas del barco, a fruta del barco, comida del barco, los camarotes, las cosas, no sé, todo lo del barco comienzan a echarlo fuera y comienzan a perder cosas en el trayecto de llegar al propósito. Y me parece demasiado teso y es que Pablo aquí recibe una visión de parte de Dios y le dice en el versículo 22, pero ahora los exhorto a cobrar ánimo porque ninguno de ustedes perderá la vida, solo se perderá el barco. La verdad es que acá el llamado de nosotros es claro y es que Dios tiene el propósito de que nosotros le conozcamos, de que nosotros podamos guiarnos por la fe real en Cristo Jesús, ese verdadero Jesús que dice su palabra. Eso es nuestro propósito.
Pero la verdad es que la seguridad de la gente que estaba allí en el barco no era Dios. La seguridad de Pablo era Dios, pero no de los otros. Los otros no conocían a Dios. Y las personas que estaban allí, su seguridad era el barco. Y llega Pablo en un momento y les dice, bueno, tranquila tripulación, vamos a salvarnos. Mi Dios nos acaba de decir que nos vamos a salvar, pero que el barco se va a perder. La seguridad de esa gente le están diciendo en lo que tú estás confiando para llegar a tu propósito se va a perder, pero tranquilo, tú vas a estar bien. ¿Se imaginan la reacción de la gente? Pero me impacta mucho y es que Pablo tomó una decisión. Y yo me ponía a analizar eso y es que Pablo pudo haber tergiversado el mensaje de parte de Dios. Pudo haber mostrado al Jesús, al Dios que él quería mostrar. Pero la verdad es que él decidió obedecer el mandamiento y el llamado y la palabra y la revelación que Dios le había dado a Pablo en ese momento. La revelación fue clara y fue, Pablo, se va a perder el barco, dile eso a la gente, pero yo los voy a proteger a ellos. Pablo, viendo la realidad de su contexto, pudo haber dicho, ay Señor, no me lo puedes decir diferente. Realmente yo les voy a decir que vamos a llegar, yo voy a omitir que se va a perder el barco porque esta gente se va a enloquecer, ¿cierto? Pero la verdad es que Pablo decidió hablar de la verdad y la revelación que Dios había puesto en su vida. Y ese es uno de nuestros llamados principales, a que nos parezcamos un poco a Pablo en ese contexto, en esa realidad. Y es que independiente de nuestra situación que sea crítica, con tormenta, con ímpetu, con lo que sea que estemos viviendo, estamos llamados a hablar del Jesús verdadero al que nosotros conocemos. Muchas personas se han alineado y han abrazado el tipo de Jesús que el mundo les ha mostrado simplemente por temor a que la otra gente no se descompense, a que las demás personas que están a su alrededor no digan, ay no, qué miedo, yo no voy a volver a esa iglesia porque si ese es Jesús. Pero Dios nos está diciendo, no le tengan miedo al contexto y no le tengan miedo a la reacción de la gente. Hablen lo que yo les estoy mandando a decir. Y concluía 3 cosas. Primera era, mostramos a un Jesús falso para que la gente esté cómoda o para que estemos cómodos nosotros. La verdad es que nos aferramos a lo que el mundo nos muestra de Jesús e incluso decidimos mostrar eso de Jesús simplemente para que la gente no pierda su seguridad, para que la gente esté tranquilita y esté cómoda. Si Pablo hubiese sí hecho eso, tal vez el resultado hubiese sido diferente. Pero él recibió la verdad de Dios y fue a hablarla tal cual la había recibido de parte de Dios. Lo segundo que concluyera era que necesitamos una fe incorruptible que nos permita llevar a las personas a Roma, que es el verdadero propósito, aunque se dañe el barco. El propósito de Pablo era Roma. El propósito de toda la tripulación del viaje era llegar a Roma. Y recuerden que en medio del contexto en medio de la historia tuvieron que botar muchas cosas tuvieron que dejarlas porque el barco estaba pesado. Y la verdad es que el objetivo de nosotros es llegar a hacer la voluntad y conocer a ese Dios verdadero, aunque hayan cosas que se pierdan durante el trayecto. Porque nuestro propósito no es estar en el barco, sino llegar a Roma. Y lo más teso era una fe que nos lleve a entender que glorificar a Dios es mucho más grande que lo que hemos perdido. Tal vez tú te has quedado y has cambiado muchas cosas de las que Jesús has conocido de Jesús. Y has tergiversado y has sacado conclusiones acerca de Jesús simplemente porque te da miedo perder algo que tienes, algo que has ganado en el trayecto. Pero la verdad es que hoy Dios te está diciendo, el propósito es estar conmigo, aunque tengas que perder cosas, relaciones que hayas tenido en este momento. La verdad es que la fe que nosotros tenemos en Cristo Jesús, el verdadero, y la verdad es que glorificar a Dios es mucho mayor, mucho más grande
que las cosas que tal vez puedes perder en el camino a glorificar a Dios. Nuestro llamado principal es estar con Dios, es poder conocer ese Jesús verdadero y no amoldearnos a lo que el mundo hoy nos está ofreciendo. Qué bueno, iglesia, que hoy podamos orar juntos y le podamos clamar al Señor, diciéndole que hemos en ocasiones guiado a personas, incluso en nuestras vidas, a situaciones, a contextos lejos de Dios. Simplemente por seguir y ajustarnos a lo que el mundo nos está ofreciendo. Y por dejar de leer la verdad de la palabra, quien da testimonio acerca de Dios. Nuestro propósito es llegar a Roma. Roma es ese conocer, ese interiorizar, ese estar con Jesús. Recuerda que si el contexto es árido, si hay ímpetu, si se pone difícil, va a pasar. Pero el propósito es llegar a la presencia de Dios, aunque tengas que dejar situaciones, aunque pierdas cosas. Yo te quiero invitar a que oremos hoy, que le puedas preguntar al Señor, muéstrame si lo que estoy haciendo con mi fe es lo correcto, si estoy mostrando al Jesús verdadero, si estoy conociendo y concluyendo al Jesús verdadero, si realmente me estoy exponiendo al que verdaderamente es o simplemente me estoy dejando llevar por las corrientes de este mundo. Dile ahí al Señor, Señor, quiero conocer tu verdad, quiero conocer tu realidad. Y qué bueno que tú y yo hoy podamos exponernos delante de Dios y decirle, Jesús, perdóname si he fallado. Perdóname si me he tergiversado, si me he ido, si me he alejado de tu verdad y de tu presencia. Hoy quiero conocerte, hoy quiero estar contigo y quiero renunciar. Dile al Señor, renuncio a seguir a esos Jesuses falsos, a esos falsos Jesús que me está enseñando el mundo, a esos falsos profetas que realmente se presentan delante de mí. Yo quiero conocer al verdadero. Dile al Señor, yo quiero exponerme a tu palabra y que ellas den testimonio de ti y que yo pueda basar mi vida en los principios que tú me enseñas, no en lo que yo crea que es correcto. Y qué bueno que tú y yo hoy podamos tomar la decisión que tomó Pablo en ese momento. Y fue hablar lo real, hablar lo que la palabra dice, hablar lo que Jesús nos expresa. Y que no nos movamos por miedo o por el contexto, sino que nos movamos realmente por lo que dice en la palabra de Dios. Dile al Señor, yo decido hoy hablar lo que tú dices que hable. Hablarle a otros y llevar a otros a tu presencia. Así pierdas cosas, así desacomode a personas. Yo hoy quiero hablar de ti. Señor, y delante de ti nos postramos, nos presentamos, clamando para que tú sigas revelándote a nosotros y que podamos conocer la verdad en ti y que esa verdad nos muestre lo falso que tal vez el mundo nos ha expuesto. Hoy nos quedamos delante de ti y clamamos para que sigamos conociendo la belleza y la verdad en Cristo Jesús. Quiero conocer a 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 Jesús y ser hallado en Él, y ser hallado en Él, y ser hallado en Él.
Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es por sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Mi preferido, mi predilecto, Jesús, Jesús.